¿Cómo estamos? Hoy vamos a tratar un tema que es la audiencia de descargos. La primera pregunta que nos surge es, ¿tenemos que agotar audiencia de descargos o no? Pues de una vez le respondo, si tienes un reglamento o un procedimiento fijado en tu empresa, lo debes aplicar tal cual está allí. Si no lo tienes, igual debes escuchar al trabajador, debes garantizarle que se le escuche y él se pueda defender. Es lo que te va a pedir la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia, y lo que te va a estar estableciendo entonces el Código Sustantivo del Trabajo y todos los jueces de este país, Colombia. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que si se hace esa audiencia de descargos, importante que la firme el trabajador, porque ya se han visto casos donde se ha decidido negativamente en favor de la empresa por razón de que no se aporta firmada por este trabajador. Pero no nos quedemos aquí y vamos a mirar la jurisprudencia que dice en estas preguntas. Y suscríbete. Vamos entonces a responder las principales preguntas que surgen con relación a la audiencia de descargos. La primera pregunta sería, ¿cómo se deben rendir los descargos cuando hay reglamento o se ha pactado un procedimiento al respecto entre el empleador y trabajador? Cuando no se ha establecido procedimiento, se puede escuchar al trabajador en sus descargos de cualquier forma, si la empresa no ha fijado un procedimiento, cumpliendo con el preaviso de 15 días de anticipación a la terminación. Cuando se ha establecido procedimiento, entonces se debe seguir el procedimiento establecido y cumplir también con el preaviso de 15 días de anticipación a la terminación. Este es el nuevo criterio de la Corte Suprema de Justicia de la SL 2351-2020. ¿Qué dice? Para resumirles, en orden con lo acabado de decir, esta sala considera oportuno fijar el nuevo criterio de que la obligación de escuchar al trabajador previamente a ser despedido con justa causa como garantía del derecho de defensa es claramente exigible de cara a la causal tercera literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con la sentencia de exequibilidad condicionada C299 del 98, de igual manera frente a las causales contenidas en los numerales 9 al 15 del artículo 6.2 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el inciso de dicha norma que exige al empleador dar aviso al trabajador con menos de 15 días de anticipación. Respecto de los demás causales del citado precepto, será exigible según circunstancias fácticas que configuran la causal invocada por el empleador. En todo caso, la referida obligación de escuchar al trabajador se puede cumplir de cualquier forma, salvo que en la empresa sea obligatorio seguir un procedimiento previamente establecido y cumplir con el preaviso con 15 días de anticipación frente a las causales de los numerales 9 al 15. ¿Cuál otra pregunta surge? ¿Cuáles serían entonces los requisitos que debe cumplirse en la terminación de un contrato de trabajo con justa causa? De acuerdo con las consideraciones de la Corte en la SL 2351-2020, los requisitos para dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa independiente si existe reglamento interno o pacto al respecto son los siguientes. 1. Comunicación al trabajador en la que se individualicen los motivos o razones por los que se da por terminado el contrato. Inmediatez de la decisión, ¿sí? Configuración de algunas de las justas causas señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Si es del caso, agotar procedimiento previo al despido incorporado en la Convención Colectiva, Reglamento Interno de Trabajo o Contrato Individual. Y la oportunidad del trabajador de rendir descargos o dar mención de su caso de manera previa al despido. Así lo establece la Corte Suprema de Justicia en esta SL 15245, reiterada en la SL 2351-2020. Como lo dijo esta sala en la sentencia SL 15245-2014, lo antes expuesto no significa que el empleador no tiene límites al momento de tomar la decisión del despido sin justa causa, o con justa causa, pues de vieja data esta Corte ha venido reconociendo garantías del derecho de defensa en la forma como el empleador puede hacer uso de la decisión de finalizar el vínculo con base en una justa motivación en arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico laboral. Estas garantías se pueden resumir entonces así: la necesaria comunicación al trabajador de los motivos y razones concretos, esto es lo que llamamos citación para descargos, por los cuales se va a dar por terminar el contrato sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior. Deber este que tiene como fin el garantizar al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y el de impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores alegando un motivo a posteriori para evitar indemnizarlos. La inmediatez,
que consiste entonces en que el empleador debe tomar la decisión de terminar el contrato de forma inmediata, después de ocurrir los hechos que motivan su decisión o de que tiene conocimiento de estos. De lo contrario, se entenderá que fueron exculpados y no los podrá alegar judicialmente. Entonces, ¿a qué equivale esto? A que habría que indemnizar por despido sin justa causa. Otro, se configura alguna de las causales expresas y taxativamente denunciadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Si es del caso, agotar el procedimiento a seguir para el despido establecido en la Convención Colectiva, Reglamento Interno de Trabajo o Contrato Individual de Trabajo, según el lugar donde se establezca, para garantizar el debido proceso. La oportunidad del trabajador de rendir descargos a dar la versión de su caso de manera previa al despido, sobre lo que esta Corte precisó lo siguiente en la misma sentencia SL 15245-2014. No basta con que la empresa no haya citado al trabajador a descargos para decir que se le ha vulnerado el derecho de defensa. Si en la forma como ocurrieron los hechos, no cabe duda de que estos han sido de pleno conocimiento del trabajador, con las previsibles consecuencias que le podían acarrear respecto a la continuidad del contrato laboral por su directa participación en el ejercicio de sus funciones, y el trabajador no ha asumido su deber de lealtad de avisar de inmediato al empleador o sus representantes lo sucedido, según lo visto en el estudio del primer cargo. Estamos analizando ahí en ese caso una casación. La actora confesó que le había avisado al gerente 2 días después de lo sucedido porque no le había sido posible encontrarlo antes, y dar su propia versión de los hechos porque el empleador, con la inmediatez requerida y prudente, si le comunica en la carta de despedidos los hechos que ya eran conocidos para la trabajadora con motivo de su decisión de terminar el contrato de trabajo. En otros términos, el derecho del trabajador a ser oído consiste en que él, o sea, el trabajador, puede dar su propia versión de los hechos que van a ser invocados por el empleador conforme o de acuerdo a la justa causa. La oportunidad para el trabajador de dar su versión de lo sucedido en su caso como una garantía del derecho de defensa, y con el fin de propiciar un diálogo entre empleador y trabajador previo a la decisión de despedir, se concreta dependiendo de las circunstancias fácticas que configuren la causal. La citación a descargos no es la única forma de garantizar el derecho de defensa del trabajador. La garantía de este derecho de defensa se cumple también cuando el trabajador de cualquier forma, escuchen eso, de cualquier forma tiene la oportunidad de hacer la exposición de su caso al empleador con el fin de asegurar que la decisión de terminación del contrato vaya precedida de un diálogo, es decir, no es de su esencia cumplir con una forma específica. Esto es, ya saben, en cuando no hay un derrotero a seguir o un debido proceso a seguir que conste en reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo o convención colectiva. La siguiente pregunta que nos vamos a responder es: ¿procede la indemnización por despido sin justa causa cuando no se escucha previamente al despido del trabajador? Pues ya sabemos que sí procede la indemnización por este despido sin justa causa ante esta situación, por no garantizarse previamente al momento del despido el derecho de defensa del trabajador. En esta decisión, la SL 5133 de 2020, la Corte encontró acreditada la ausencia de error de hecho del ADQEM, o sea, del tribunal, al considerar procedente la indemnización por despido sin justa causa. Como quiera, que de acuerdo con la causal alegada en la carta de terminación, era necesario que el empleador escuchara previamente al despido al trabajador a efectos de garantizar su derecho de defensa, actuación que no logró acreditar el empleador. Como quiera, la carta de descargos allegada al expediente no tenía firma de recibido por el trabajador. A fin de que el empleador entonces acredite que garantizó el derecho de defensa, debe agotarse la audiencia de descargos firmada por el trabajador. Pues ya vemos que sí. Esto por la SL 5133 de 2020, donde no se tuvo la audiencia de descargos como aportada o probada por carecer justamente de la firma del trabajador. Al no tenerse firmado por el trabajador el acta de audiencia de descargos, y si el trabajador afirma en interrogatorio de parte que nunca se le citó audiencia de descargos como ocurrió en ese caso, y el empleador no cuenta con otra prueba, terminará entonces el empleador sin prueba que pueda justificar el despido por haber garantizado el derecho de defensa al trabajador. Y esto fue lo que ocurrió precisamente en esta SL 5133 de 2020, cuando el recurrente en casación empleador, porque es el que está recurriendo en casación, es el empleador, manifestó en su escrito de sustentación del recurso lo siguiente. Esto consta ahí en las consideraciones de esta sentencia de casación. Manifiesta que es un acto de mala fe, esto lo dice el empleador, cuando el señor, que le quitamos el nombre, afirmó en su interrogatorio de parte que supuestamente nunca se le citó una diligencia de descargos, cuando con la demanda, o sea, en la demanda anexó como prueba documental una citación a diligencia de descargos, y cuando en su interrogatorio de parte, esto ya es en el proceso, afirma que contestó todas las preguntas que le formularon por la empresa. Entonces ahí lo que estamos viendo es que, bueno, no sirve de plena prueba esta, o prueba de efectivamente se agotó la audiencia de descargos, porque está afirmando con la demanda que se le citó a una audiencia de descargos. Debía probarse es que
efectivamente haya una audiencia de descargos, que sí la hubo, y por lo menos presentar el acta de descargo firmada por el trabajador, perdón. Asimismo, no pudo el empleador que citó a descargos el empleador cuando en el análisis del caso SL 5133 de 2020 la Corte acogió esto. De la citación a descargos vista en el folio 203 indicó que no contenía firma de recibido por el demandante. Esto lo dice la Corte rememorando lo que está estableciendo en la decisión del tribunal. Recuerde que cuando uno está en casación está atacando esa decisión del tribunal. Continuemos. Y que en el expediente no obraba probanzas que dieron constancia de haber remitido la citación por medios electrónicos o por correo certificado, omisión que no pudo desvirtuarse con la declaración que rindió. Y esto lo acogió la Corte Suprema. ¿Cuál sería el valor probatorio de la audiencia de descargos que se presenta sin la firma del trabajador? Entonces esto es como de acuerdo a esta sentencia, la parte demandada estaría presentando un documento que apenas tendría el alcance de un simple formato, que no cumplió con el fin de demostrar que se agotó la audiencia de descargos. Es que si yo presento audiencia de descargos pero sin la firma de ese trabajador, ahí es donde se pecó en este caso, y entonces no hubo cómo probar que efectivamente se garantizó derecho de defensa y por lo consiguiente se condenó a la indemnización por despido sin justa causa. Continúa diciendo la Corte: al volcar la mirada al acta de descargos de estos folios se observa que se trata de un formato en el que, si bien se alude a que el propósito era escuchar en descargos al accionante y se enlistaran varias preguntas con opciones de respuesta sí o no, lo cierto es que no aparece ninguna contestación a tales interrogantes, como quiera que esa diligencia no se llevó a cabo. Prueba de ello es que no cuenta con las firmas de quienes intervendrían. Continuemos con las preguntas entonces que siguen derivándose. ¿Valdría para demostrar que se agotó audiencia de descargo la declaración del trabajador en la cual en el juicio afirma que contestó todas las preguntas que le formuló la empresa? Porque recuérdese que es el alegato que presenta la empresa en su recurso de casación, fundamentándolo como un yerro del despacho, diciendo que no se tuvo en cuenta esa supuesta confesión. Y entonces les concluyo yo. Se podría pensar que sí, pero en la Corte, en esta decisión, consideró que en casación esto no se podría entender como confesión alguna. Y en este caso entonces le daremos la razón, eso lo hago yo a título con mi equipo de abogados, le daremos la razón a la Corte en cuanto a que no está confesando en la demanda confesión espontánea, que se le hubiera practicado una audiencia de descargos para la empresa demandada. Eso no es lo que está diciendo. Lo único que dijo es que se le citó audiencia de descargos y que respondió las preguntas. Sí, pero no está diciendo o confesando exactamente que estuvo en una audiencia de descargos. Además, porque tampoco figura como prueba calificada interrogatorio de parte dicha confesión de manera precisa como lo establece entonces la estricta técnica de casación. Sí, porque es que ustedes saben que una confesión es una prueba calificada y debe estar entonces patente esa confesión para poder que se diga, o fue un yerro no apreciarla por parte del tribunal, y si se hubiera apreciado entonces se hubiera tenido en cuenta que si se agotó debido proceso o lo que llamamos derecho de defensa si no hubiese reglamento interno de trabajo y que por tanto no había lugar a ser condenada a la empresa al pago de la indemnización por despido sin justa causa. Y así lo analizó la Corte. Miren, en relación con el interrogatorio de parte que absolvió el trabajador cuando contestó que nunca se le había citado una diligencia de descargos, al tiempo que con la demanda inicial aportó como prueba documental una citación y afirma que contestó todas las preguntas que se le formularon por la empresa, es claro que no se desprende confesión alguna. De esta manera no es un medio de convicción idóneo para generar un desacierto evidente en la casación del trabajo, de acuerdo al artículo 7 de la Ley 16 del 69. SL 5133 de 2020. Entonces también le está diciendo es que eso no cumple con la estrictez de la técnica de la casación para probar una confesión. Continuemos con este desarrollo. Se puede tener como prueba de confesión entonces lo aceptado por el trabajador en una audiencia de descargos. Y la respuesta que se la doy yo conforme a esta SL 3235-2020 es no. No puede tenerse como prueba de confesión lo aceptado por el trabajador en una audiencia de descargos. La confesión es válida cuando fuere declarada en juicio extrajudicialmente o cuando fue probada dentro de un proceso judicial. No sucede lo mismo cuando aquella viene del acta de descargo presentada por el trabajador. Esta es la nota de relatoría y miren la apreciación mía. Nos atreveríamos a precisar que para que se repute confesión debe estar precedida de juez dicha confesión, bien en proceso judicial o extrajudicial
o extrajudicial, como la prueba interrogatoria de parte extrajudicial del artículo 184 del Código General del Proceso. Y entonces por esto no es válida la confesión o tenerse como prueba de confesión lo que acepte el trabajador en la audiencia de descargos. Además, dice el Código General del Proceso en el artículo 184, interrogatorio de parte, quien pretenda demandar o tema que se le demande podrá pedir por una sola vez que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. Esto es, el interrogatorio de parte, o lo que llamamos interrogatorio anticipado de parte, como prueba extrajudicial, que es para obtener una prueba de confesión antes de presentar la demanda, en este caso la demanda ordinaria laboral. En la solicitud indicará concretamente lo que pretende probar y podrá anexar el cuestionario sin perjuicio de lo que sustituya total o parcialmente la audiencia. Sí, porque es que usted puede llegar con un cuestionario o presentárselo al despacho y después decir, no, yo voy a formular las preguntas o quiero adicionar ciertas preguntas, ¿sí? Dependiendo si le alcanza el número. Recuerden esto, artículo 197 del Código General del Proceso, lo que llamamos infirmación de la confesión. Toda confesión admite prueba en contrario. Porque es que se tiende a creer que porque un trabajador en este caso afirma determinados hechos, ya esto es prueba irrefutable. No, resulta que sí admite prueba en contrario. Según la Corte, para que rememoremos esta casación SL 3235-2020, en lo que tiene relación con lo dicho por el demandante en el acta de descargos en el marco del proceso disciplinario llevado a cabo por el empleador, la que fue denunciada por la censura como mal apreciada en la medida en que constituía confesión, importa decir a la sala que conforme a la ya citada Ley 16 del 69, solo la confesión judicial o la extrajudicial, que también es ante juez, cuando ha sido probada dentro del proceso judicial, es la que constituye prueba hábil en casación, de manera que lo dicho por el trabajador en aquel escenario, aun si tuviera el mérito de considerarse una aceptación de hecho alguno, no alcanzaría a estructurar hierro fáctico en casación. Esto ya es poniéndole un sentido de casación estricto. ¿Y cómo sería un modelo de acta de diligencia de descargos laborales que cumpla de cierta forma con que se escucha al trabajador o se cumpla con el procedimiento establecido para la aplicación de una falta disciplinaria, en este caso el despido, con justa causa? Miremos esta acta que nos puede servir para los efectos. Ya ustedes, pues como siempre les diré, ahí está servido el conocimiento. Cualquier investigación profunda que usted desee hacer, pues ya está en sus manos. En Bogotá, a los tantos días, esto puede ser Medellín, puede ser cualquier ciudad, en las oficinas del empleador, recursos humanos o gestión humana, como se llame, previamente citado entonces la parte, que en este caso sería el trabajador, de acuerdo a lo dispuesto, aquí le ponemos la norma, lo que consideremos que es norma, si no se establece, pues de todas maneras se estaría cumpliendo. Y a efectos de oír sus descargos, el señor identificado con cédula de ciudadanía, expedida en su condición de trabajador, al trabajador se le advierte, hace saber que su asistencia a esta diligencia de carácter meramente administrativo laboral es de manera voluntaria. Pues tampoco es que sea del todo de manera voluntaria, porque es que si usted no va y se defiende, entonces, si usted no se encuentra en la obligación de defenderse, entonces ¿quién lo va a hacer? El trabajador, el empleador, entonces tomaría distancia de esto, tomaría ventaja. Quien garantía su derecho de defensa y debido proceso tiene derecho a no declarar contra sí mismo porque está en libertad de responder o no responder los cargos que se le imputan y hechos que se les pondrán. Es algo que usted puede establecer, no es necesario. Lo más importante, les digo, si hay reglamento interno de trabajo, convención o en un contrato de trabajo se establece un procedimiento para la aplicación de sanciones, se debe cumplir al pie de la letra. Eso es. Que si decide entonces en este tercero responder, se le pide que lo haga de manera espontánea, concreta y fiel a los hechos, tal como sucedieron, aceptando los que se le imputan o los que no, y dando explicaciones de lo que usted considere que no es justo o que se le imputa de una manera que no está acorde con lo sucedido. Puede solicitar pruebas, esto sí es muy importante, para justificar, atenuar, demostrar su participación o no participación en los hechos que se le pondrán en estos descargos. Que una vez iniciada esta diligencia, en cualquier momento podrá darla por terminada manifestando que no continuará respondiendo por lo que quedará en el estado en que se encuentra. Bueno, esto también se podría dar y se podría hacer esa anotación. Quinto, que si por cualquier motivo se negara a firmar el acta de esta diligencia, el empleador recurrirá a los trabajadores. Dos trabajadores, en este caso testigos, que darán fe. Esto también es importante. Si no funciona que el trabajador lo firme, pues
que estén esos testigos, y esos testigos deben estar presentes durante la audiencia. No es que van a llegar de la calle, este no quiso firmar y listo. Eso sería muy discutible. Una vez enterado y entendiendo perfectamente sus derechos, el trabajador manifieste que sí quiere responder y empiezan las preguntas. Indique qué cargos cumple dentro de la empresa, hace cuánto, quién es su jefe inmediato, sabe usted de la existencia de este hecho ocurrido bajo su responsabilidad o usted cometió este hecho el día tal y tal. Bueno, ya ustedes explicarán de manera detallada, de modo, tiempo y lugar, qué sucedió y qué se le imputa, ¿sí? Y entonces aquí se están los hechos, que la empresa, a través del señor de jefe de mantenimiento, dispuso que debía cumplirse el siguiente protocolo, que usted no lo cumplió. Bueno, y continuaste haciendo las preguntas, ¿sí? Y cuáles son las respuestas también las va a anotar al pie de la letra, porque esto es transcripción literal de la audiencia, ¿ok? Aclaraciones y anotaciones. A continuación se le preguntó al trabajador si tenía alguna aclaración o ampliación. Es muy importante que usted le dé esa oportunidad siempre de que él se exprese, de que él presente una defensa. No siendo otro el motivo de la diligencia, entonces finaliza y se aprueba, y entonces se le entrega puede ser un solo original, puede ser con copias, y lo importante es que esté debidamente firmado, sobre todo por estos dos, trabajador y empleador. Si hay testigos, pues también estarán los testigos, ¿sí? De esta manera, entonces, este es un modelo aceptable que usted puede ampliar y establecer de acuerdo a los hechos concretos, de la manera en que sucede esa sanción disciplinaria o esa actuación disciplinable en contra del trabajador, que va a terminar, en este caso que hemos expuesto, en la terminación del contrato por justa causa o sin justa causa, dependiendo lo que suceda y la connotación, y que se agote efectivamente el debido proceso y que la falta sí efectivamente exista. Recordando que no es necesario agotar un debido proceso si no existe un reglamento interno de trabajo. Si no existe reglamento interno de trabajo, al menos se le debe escuchar al empleador, al trabajador, y usted puede hacer esta táctica, no le cuesta nada, y de esta manera usted se cura en salud. Y no se le olvide que firme en el acta para que no se quede sin una prueba. Y lo mismo usted, señor trabajador, esté atento a que esto se cumpla. Si esto no se cumpla, su despido entonces estaría siendo sin justa causa, y usted tendría derecho a demandar por un despido sin justa causa.